Esta semana leí una noticia que me sorprendió y me asustó. La de los adolescentes que ingresan al crimen organizado como sicarios, porque esa actividad, dicen, es muy lucrativa y pueden ganar mucho dinero más rápido que seguir estudiando y esperar terminar una carrera, encontrar un trabajo. Y por ello ingresan a las filas del crimen organizado. ¿Qué problema es el dinero? Por dinero el ser humano es capaz de todo. Matar, secuestrar, traficar con drogas, con órganos humanos, traficar con niños, hasta vender su alma al diablo. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Qué has hecho para conseguir dinero? ¿Cuánto vale tu alma? Abre tu Biblia en 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10. 1 de Timoteo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oremos. Dios, tú eres el dueño de todo. Tú eres el creador de las riquezas. Tú eres soberano y tú das conforme a tu sabiduría. Pero nuestro corazón es engañoso y perverso. Y nos desviamos, olvidándonos de ti, de tu amor, de tu fidelidad. Y buscamos con independencia de tu presencia satisfacer nuestras necesidades bajo nuestros propios medios, sin reflexionar si esos medios honran tu nombre. Señor, háblanos hoy conforme a tu palabra. Escudriña nuestros corazones conforme a tu palabra y transfórmanos conforme a tu palabra, para que seamos genuinos creyentes y no impostores de la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vemos ahí en el versículo 6 un contraste. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ese pero nos remite a lo que ha estado diciendo Pablo en los versículos del 3 al 5. Del 3 al 5 ha identificado a los impostores de la fe, a los falsos maestros, a los falsos predicadores, aún a los falsos creyentes. Ha establecido que están separados de la palabra de Dios, no se conforman a la palabra de Dios, están alejados, la rechazan y su conducta se manifiesta a través del orgullo y la soberbia, su ignorancia, y dice Pablo que están enfermos, deliran, están enfermos y lo único que quieren es discutir cosas que no entienden. Y toman a la piedad, dice el versículo 5, como fuente de ganancia. Como fuente de ganancia. Han hecho del evangelio su negocio y por eso son impostores. Ahora en el versículo 6 viene el contraste, pero gran ganancia, literalmente gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es una enorme ganancia.
La palabra que se usa aquí en el original griego implica un medio para conseguir un fin de tipo financiero. Se enfatiza una enorme cantidad de provisión, una ganancia abundante. Y el medio para conseguir esa ganancia abundante es la piedad. La piedad es la devoción, es la conducta santa. La piedad es Cristo. Ya lo hemos estudiado allí en el capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es una referencia a la persona y ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la piedad es vivir a Cristo. La enorme ganancia está en Cristo. Y agrega Pablo, la piedad es un medio de obtener una ganancia incalculable acompañada de contentamiento. Acompañada de contentamiento. El contentamiento implica estar satisfecho en las circunstancias o posición de vida que Dios nos ha dado. Estar satisfecho en el lugar que Dios nos ha colocado, con lo que Dios nos ha provisto. El contentamiento implica estar identificado con Cristo y encontrar gozo en someterse a Cristo, en obedecer a Cristo, en exaltar a Cristo. Por eso una vida piadosa siempre es una vida agradecida y con contentamiento. No es una vida llena de queja, de chisme, de murmuración, de tristeza. Es una vida agradecida y con contentamiento. Pablo ya ha dejado en claro que los falsos maestros toman a Cristo como negocio y buscan con sus mentiras enriquecerse, obtener ganancias materiales. ¿A costa de quién? A costa de los ingenuos que les creen y les siguen. Esos ingenuos que no escudriñan la palabra de Dios. Esos ingenuos que creen las mentiras que se les proclaman porque ellos no tienen la diligencia de estudiar la Biblia personalmente y de checar que lo que se les está diciendo desde el púlpito es conforme a la palabra de Dios. El problema que vemos en la Biblia del pueblo judío, ¿cuál fue? El pueblo judío tuvo la revelación de Dios. En el Sinaí Dios le dio la ley. Jeremías nos habla del nuevo pacto que establecerá Dios con su pueblo, el pacto de gracia a través de Jesucristo. Desde Génesis 3:15 se habla del Mesías que vendría, el que vencería a la serpiente, el protoevangelio. Los judíos tenían todo eso, eran el pueblo del pacto. Pero ellos esperaban un Mesías que los liberara de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos esperaban un libertador político que les proveyera paz social, bienestar económico, pero no paz espiritual ni beneficio eterno. Ese es el problema de los impostores de la fe. Dicen creer en Cristo, dicen proclamar a Cristo, pero no entienden el ministerio de Cristo. Ellos buscan que Cristo los satisfaga materialmente, les dé un reconocimiento social, pero no entienden el ministerio de Cristo. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para satisfacer deseos materiales, egoístas? ¿Para cubrir necesidades físicas? Y la respuesta es no.
Y lo vemos en la Biblia. Vea el Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Nos refiere los versículos del 1 al 15, la alimentación de los 5,000. El versículo 13 nos señala: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero después Jesús se retira al monte solo, en la noche agarra la barca, se va con sus discípulos, versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían venido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Por qué buscaron a Jesús? Por el beneficio material, porque satisfizo su hambre, pero no por las señales de que Él era el Mesías, no por las señales de que Él era el Salvador, no por las señales de que Él había sido enviado por Dios para vencer el pecado, para perdonar el pecado y para dar vida eterna. No lo buscaron por el aspecto espiritual, sino por el beneficio material. ¿Tú por qué buscas a Cristo? ¿Qué buscas de Cristo? El contentamiento que viene de la piedad es por entender que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y pagó nuestra deuda con Dios por el pecado. En la cruz no se habla de dinero. En la cruz no se habla de la cartera. En la cruz no se promete que si vienes a Cristo vas a ser rico, millonario, vas a tener bienes materiales, nunca vas a enfermar y todos tus deseos te serán concedidos. No. En la cruz Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz se obtiene la mayor ganancia, el perdón de pecados y la vida eterna. Pero mientras no entendamos el ministerio de Cristo, siempre vamos a buscar que Cristo nos sirva, siempre vamos a buscar que Cristo nos provea, siempre vamos a buscar que Cristo nos sane físicamente, nos traiga paz social, que no tengamos conflictos personales, ni con familiares, ni con vecinos, ni en la iglesia, que haya paz. Jesús dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, mi paz no es como la del mundo. Pero nosotros queremos que Dios nos dé la paz del mundo y despreciamos la paz divina que calma las tormentas del alma por su gracia y su misericordia. ¿Por qué estás aquí en la iglesia? ¿Vienes a adorar a Dios por lo que hizo en la cruz? ¿O vienes buscando que satisfaga tus necesidades físicas y materiales, personales y sociales? Ese es el problema de los impostores de la fe. Y aquí vemos las señales. ¿Cuáles señales? De que Cristo es el Mesías, el ungido, el Salvador, el que perdona pecados y da vida eterna. Él es el pan de vida. El que se une a Él nunca tendrá hambre ni sed, porque Cristo provee lo suficiente para el hambre y la sed de justicia del alma.
El contraste que hace Pablo entre los falsos creyentes, maestros, pastores y los genuinos es que la persona verdaderamente piadosa no busca enriquecerse materialmente, no busca a Cristo por los beneficios financieros, físicos o materiales, porque el genuino creyente está convencido de que la verdadera piedad es ya una riqueza. La piedad es Cristo, la riqueza está en Cristo. ¿Qué dijo Pablo en 2 de Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por el ministerio de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, por la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado, por la resurrección de Cristo que vence la muerte. Ahí está la riqueza, en Cristo. De esta manera, la unidad, identidad y dependencia de Cristo permite al genuino creyente experimentar en su vida las riquezas de Cristo. Vea la epístola a los Efesios. Las riquezas de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7. Hablando de Cristo, dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está el sacrificio de Cristo. El perdón de pecados. Ahí están los efectos del sacrificio de Cristo, según las riquezas de su gracia. El creyente es rico en la gracia del Señor. Porque esta gracia no solo perdona pecados, esta gracia no solo da vida nueva, esta gracia no es una gracia regeneradora, justificadora, es una gracia santificadora que nos da la victoria sobre nuestras tentaciones y es una gracia superabundante, sobreabundante, es suficiente, gracia sobre gracia y todos tomamos de su plenitud. Esa gracia nos ayuda a vencer nuestros temores, nuestras angustias. Y no es que se acabe la gracia. Es rico Cristo en gracia y la da a sus hijos. Ahora ve el versículo 18 del capítulo 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria, la gloria son la manifestación de Dios, los atributos comunicables de Dios, las riquezas de su santidad, de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su fidelidad, las riquezas. El creyente es rico en Cristo. Ahora ve al capítulo 3, versículo 8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, literalmente entre los incrédulos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Somos ricos al poder compartir el evangelio, al poder compartir el perdón, al ser instrumentos en las manos de Dios para reconciliar al pecador con Dios. Somos ricos, inescrutables, es que no se pueden seguir los caminos de Cristo, de las riquezas de Cristo. Y no tenemos por qué vivir con temor, con angustia o con miseria de fe, cuando Cristo, por su gracia, nos ha hecho ricos para hacer su voluntad. Ahora cambia de epístola y ve a Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Dios en su fidelidad va a suplir todo tipo de necesidades, espirituales y materiales. El salmista dice, joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero nosotros nos enfocamos en lo material.
y tenemos más falta de lo espiritual que de lo material. Y aún ahí somos ricos, pero vivimos como miserables. Una fe miserable, una fe de no puedo, una fe de es que es difícil, una fe de es que no me siento espiritual, una fe débil. Cuando el Señor nos dice, yo puedo suplir lo que te falta conforme a mis riquezas, conforme a mis riquezas. Mira, si tú vas con Carlos Slim y le caes bien y le dices, don Carlos, le lavo su coche, le barro su casa, pero deme algo, es que no he comido. Y él te dice, ven, te invito a ese restaurante, ¿sí? Pide lo que quieras, yo lo pago. Y te deja ahí 5 o 10 mil pesos. Él te dio de sus riquezas, pero no te dio conforme a sus riquezas. Cristo nos da conforme a sus riquezas, y sus riquezas son inagotables. No nos da una parte de sus riquezas, nos da todas sus riquezas. ¿Qué te falta? ¿Fe? Ven y pídele, Señor, dame más fe. Ayúdame en mi incredulidad. Porque somos ricos unidos a Cristo. Las riquezas de Cristo en el creyente: amor, gracia, fe, justificación, paz, santificación, sabiduría, inteligencia, misericordia, perdón, fidelidad, herencia, poder para vencer a la tentación, poder para obedecer la palabra de Dios, poder para vivir a Cristo. No somos pobres, somos ricos en gracia, en Cristo. Los impostores de la fe están separados de Cristo. Los impostores de la fe quieren ganancias materiales y desprecian la verdadera riqueza espiritual. De este modo, Pablo afirma que las riquezas materiales que buscaban aquellos falsos creyentes en Éfeso, que se habían apartado de Cristo, que habían abandonado la autoridad, la inerrancia y la suficiencia de la palabra de Dios, no puede compararse con la verdadera riqueza resultante de la piedad, porque la piedad tiene valor, riqueza, tanto en esta vida como en la venidera. Lo vemos en el versículo 8 del capítulo 4 de esta epístola. Los impostores de la fe buscan obtener de Dios beneficios materiales, no espirituales, riquezas físicas que son efímeras. Nuestro Señor tuvo mucho que decir sobre la necedad de buscar las riquezas temporales. En el Sermón del Monte, en Mateo 6, versículos 19 al 20, dijo Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y en el Evangelio de Marcos, el Señor agregó: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿En dónde está enfocada tu corazón? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y la parábola que el Señor narra en Lucas 12, 15 al 21, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios.
Los beneficios conseguidos con la verdadera piedad no son riquezas materiales o financieras que son temporales. Ser discípulo de Dios, sirviéndole sin reserva, es la mayor ganancia, porque sólo así se alcanzan los bienes que son eternos. El creyente piadoso está contento con lo que tiene, porque descansa en Cristo. Se disciplina en el contentamiento, tanto en la abundancia como en la escasez, porque confía en el poder, en la fiel y suficiente provisión de Dios, como Pablo lo dijo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Las riquezas en Cristo no son para que las guardemos. No seamos avaros espirituales. Las riquezas en Cristo son para que las usemos en buenas obras, en compartir el amor, en compartir el perdón, en compartir la gracia, la misericordia, el servicio a todos. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, ya le es pecado. Entonces, dice Pablo, Dios nos va a dar lo suficiente para que hagamos la voluntad de Dios. No para que digamos, soy rico en fe. Mira cuánto conocimiento tengo. Mira cómo sé. Para que sirvamos a Dios, sirviendo a su iglesia y compartiendo el evangelio del arrepentimiento para el incrédulo. Por eso Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, porque Dios me ha dado todo. Porque dependo de Él y Él me da en abundancia. Por lo tanto, para el genuino creyente, para el hombre, mujer piadosos, el contentamiento no depende de lo que tiene, no depende del lugar donde está, donde vive, no depende de las personas con las que vive, depende únicamente de su relación con Cristo. El contentamiento se basa en la suficiencia que Cristo da al corazón del creyente. Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dejemos de mirar lo que no tenemos y agradezcamos a Dios lo que nos ha dado. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo. Nada, literalmente nada hemos introducido al mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Literalmente nada podremos llevar fuera del mundo. Esto es lo que Job dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Desnudos venimos y desnudos nos vamos a ir. Salomón, el hombre más rico del mundo, dijo en Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Las personas cuya vida está dominada por el amor al dinero, dedican su tiempo a buscar lo que está encerrado en el tiempo. En tanto que el genuino creyente, el piadoso, busca las cosas eternas. Busca las cosas eternas. Así lo estableció Pablo en Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues tenéis nueva vida, si pues eres un hijo de Dios, si pues estás unido a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, ¿la evidencia cuál es? ¿Conocer versículos bíblicos y repetir el Salmo 119 de memoria? No. Busca como se busca un tesoro. Busca con firmeza, con desesperación. Que tu propósito de vida sea el buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas eternas. Poned la mira, la atención, la intención, el corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Todo lo que Dios nos provee
es un medio para probar nuestra fe. ¿En dónde estamos poniendo nuestra seguridad? ¿En lo mucho que nos da? Bueno, es que mucho es muy subjetivo. Para muchos lo que tienen no es mucho. Para otros lo que tienen es mucho. Un pastor decía que si tienes más de 2 pares de zapatos ya eres millonario. ¿Qué es mucho? Y Dios no habla de mucho, Dios habla de suficiencia. ¿Recuerdan cuando sacó a su pueblo de Egipto? En el desierto se quejaban porque no había comida y Dios les mandó el maná. Pero ¿cuál fue la instrucción del maná? Toma la porción para cada día. Si tú tomas más de una porción del día, no vas a comer, se va a pudrir. Dios nos dio lo suficiente para hoy, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Dios prueba nuestra fe con eso. No, nosotros quisiéramos tener para todos los días. ¿Sí? Como hombres buscamos el negocio que nos garantice un futuro estable. Queremos el ingreso que nos permita, como el del que iba a engrandecer sus graneros, reposar, ¿sí? Porque tengo para vivir. ¿En dónde está la confianza? ¿En Dios o en lo que tenemos en el banco? Sea mucho o sea poco. ¿En dónde está la confianza? El piadoso entiende que en esta vida está de paso y que esta vida no es la vida eterna. El piadoso anhela estar en la presencia de Cristo. El piadoso entiende que los hombres son esclavos de las riquezas pasajeras, pero él es esclavo de la justicia eterna. Uno de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, escribió: y es que solo es libre el que vive para Cristo. Ese está por encima de todos los males, y si no quiere hacerse el daño a sí mismo, nadie se lo puede hacer jamás. Al servidor de Cristo no se le puede atacar. No le afecta la pérdida del dinero porque sabe que nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. No le domina la ambición y el amor de gloria, pues sabe que nuestra ciudadanía está en el cielo. Ni le apenan las injurias ni le irritan los golpes. Para el cristiano solo hay una desgracia: ofender a Dios. Todo lo malo, pérdida de bienes, destierro de la patria, peligro de la vida, no le tiene siquiera por mal. Y aquello de que todos tiemblan, el salir de este mundo, es para él más dulce que la vida misma. Si tú vivieras lo de Job, ¿podrías responder como Job? Y en todo esto, no pecó Job. Un puritano decía: es que Job no perdió nada. ¿Cómo que no perdió nada? En un día perdió a sus hijos, perdió sus bienes, su ganado, después perdió la salud. ¿Cómo que no perdió nada? No, no perdió nada, porque tenía a Dios, y el que tiene a Dios lo tiene todo. Versículo 8. Así que, como consecuencia de lo que ha dicho Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es difícil tener contentamiento porque nuestra cultura consumista alimenta nuestra falta de contentamiento. Somos felices cuando obtenemos lo que queremos, pero qué infelices somos cuando no lo tengo. Cuando lo anhelo y mi corazón codicia tenerlo. Y empezamos a justificar. ¿Y por qué no? Si me he esforzado tanto. Yo trabajo igual que el que lo tiene, pero yo no lo tengo. ¿Y por qué no? Es que
Cristo no es justo. El secreto para el contentamiento consiste en tener cubiertas las necesidades básicas, dice Dios. Las básicas. Otra vez el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. ¿Tenían comida todos los días? Sí. ¿Golpearon a la roca y salió agua? Sí. Y durante 40 años sus vestidos no envejecieron ni sus zapatos se llenaron de agujeros. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios estaba con ellos. Aquí el alimento no son manjares suculentos. Aquí el alimento es aquel que nutre y que permite guardar la salud. Y el abrigo es todo lo que cubre. No solo es la ropa que cubre el cuerpo, es el techo que nos cubre del sol, de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. ¿Tienes eso? ¿Tenemos eso? Dios dice, vive contento y feliz. Vive contento y feliz, feliz porque tienes lo necesario. La falta de contentamiento muestra un corazón envidioso. La envidia es un pecado de comparación. Nos comparamos en todo y con todos. Y empezamos con nosotros mismos. Señor, ¿por qué no me hiciste como Schwarzenegger, Señor? No, si yo fuera como Schwarzenegger, sí, le ayudaría a mi esposa con las bolsas del mandado, sí, pero no soy Schwarzenegger, entonces, sí. Señor, ¿por qué no me diste ojos azules? Señor, ¿por qué no me cambiaste la nariz? Señor, ¿por qué no esto? Señor, ¿por qué no el otro? ¿Por qué no soy como fulanito, como fulanita? Señor, que mi hijo de 10 años al que le encanta el fútbol, que sea otro Messi, Señor. La casa lo necesita. Sí. Comparación, queja. Y de ahí todo lo demás. ¿Por qué no una casa más grande? ¿Por qué no un mejor coche? ¿Por qué no una mejor escuela? ¿Por qué no un mejor viaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y el contentamiento y el agradecimiento por lo que Dios hizo en la cruz, hermanos. Si Dios dice, te doy techo, te visto y te alimento y no te ha faltado. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si te di ayer y te doy hoy, confía, te daré mañana. Pero con eso, vive agradecido y contento. Pero el corazón es engañoso y perverso. Cuanto más dinero y bienes se tienen, nos sentimos más satisfechos. Y no entendemos lo que el hombre más rico del mundo escribió. El hombre más sabio del mundo escribió, Salomón, Eclesiastés 5:11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si verlos con sus ojos? Y Salomón dijo, cuando aumentan los bienes, también aumentan los males, porque los que tienen mucho no pueden dormir. Pero el trabajador descansa, duerme, tiene paz. Y agrega Salomón, ¿por qué el hombre se esfuerza tanto? Dice, he visto un mal debajo del sol, el hombre que se esfuerza por trabajar y acumular riquezas y no sabe para quién son, quién las va a disfrutar. ¿Quién las va a disfrutar? ¿Y sabes quién las va a disfrutar? Tú, que te has esforzado por trabajar, por darle lo mejor a tu familia, ¿sí? Por tener bienes materiales,
¿sí? Y esta casita para mi hijo, y este para mi hija. ¿Sabes para quién lo va a disfrutar? Ese yerno que maltrata a tu hija, ¿sí? Y que no lo soporta. Esa nuera que nada más quieres ver en Navidad y hasta el año que sigue, porque, ¿sí? Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Pablo no condena el tener bienes, si Dios los provee en su gracia. Pablo no está exigiendo un voto de pobreza. Lo que condena es un deseo inmoderado de dinero que produzca una confianza que quita la fe en Dios por ponerla en el dinero. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, los que quieren, aquí la palabra griega, boulomai, implica una pasión que gobierna el corazón. Es tener la voluntad de obtener riqueza a cualquier costo. A cualquier costo. Es un corazón gobernado por la codicia. Nada satisface y quiero tener más, más, más. Y hermanos, esto no es de tener más dinero y más dinero, porque hay veces que no puedes tener más dinero. Pero ¿qué otras cosas anhelamos tener más? ¿Qué otras cosas? ¿Más autoridad? ¿Más poder? ¿Más reconocimiento? ¿Más cosas materiales? ¿Más ropa? ¿Más zapatos? ¿Más casas? Otro celular, ya viene el 17, hermanos, ya viene el 17. Si no, sí, hay quien dice, yo me paro a las 5 de la mañana y ahí enfrente de la tienda porque quiero ser el primero en tener el iPhone 17. Si todavía no sabes ni usar el 16, ¿sí? Con la inteligencia artificial, y el artificial pareces tú porque no sabes ni moverle. Más, más, más. Y en la iglesia es igual. En la iglesia los falsos impostores quieren más reconocimiento, más autoridad, más poder. No quieren más santidad, no quieren más humildad, no quieren más obediencia. No. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Caen. Literalmente quedan atrapados en la tentación y los llevan a pecar. Caen en tentación. Las personas codiciosas están continuamente atrapadas por sus deseos de acumular posesiones materiales, reconocimiento, autoridad, poder. Quieren conseguir todo porque es su pasión. Su conducta pecaminosa llega a ser compulsiva y controla su vida. Control, más control. Además, ese deseo pecaminoso indica que están cayendo en las trampas de Satanás, porque eso es lo que significa lazo. Lazo es una red, implica una trampa. Y en muchas codicias necias. Una codicia es un fuerte deseo por lo prohibido. Y es necio porque no se usa la inteligencia, no se reflexiona en si eso que está gobernando el corazón y lo quiero tener a fuerzas porque es mi voluntad, porque con eso me voy a sentir bien, en paz, seguro, confiado. Honra y glorifica a Dios. Honra y glorifica a Dios. Las codicias necias apuntan primero a no razonar y en segundo apuntan a lo sensual. Quiero satisfacer mi carne, no mi espíritu, mi carne. Caemos en tentación y lazo, en la trampa de Satanás. Y dice que las muchas codicias, en el original concupiscencias, habla del, por eso es sensual la carne, implica que es una caída tras otra. De modo que una concupiscencia conducirá inevitablemente a otra. Un pecado te llevará a otro pecado.
Un tipo de codicia lleva a otro más intenso, más firme. Un pecado lleva a otro. Y al estar alejados de Dios, los hombres se deslizan en una espiral descendente de maldad, agravando su vida. En una espiral descendente de maldad. Estas concupiscencias las califica Pablo como necias, dañosas, engañosas. Y dice que los hombres, que esta forma de conducta, este corazón apartado de la piedad, hunde a los hombres. Y la palabra griega que usa aquí para hundir implica una ruina moral o espiritual. Literalmente son sumergidos en un estado del que no pueden salir por sí mismos. Son arrastrados hacia abajo por el peso de la codicia, de la ambición. Se hunden como el Titanic. La pérdida es evidente. Primero, porque las riquezas que acumularon no son capaces de darles la felicidad que buscaban en ellas. En segundo lugar, porque la vida de pecado les separa de la relación con Dios. La primera consecuencia destruye o arruina la vida material, espiritual. Pero la segunda lo sumerge en el profundo del infierno. Las muchas codicias necias, el apartarnos de la vida piadosa, el no tener contentamiento con la provisión de Dios, el querer anhelar más y confiar en las riquezas, sumergen al hombre en la profundidad del infierno. ¿Un ejemplo? Judas. Caminó con Cristo 3 años. Aprendió de Cristo el Evangelio. Era identificado como un discípulo de Cristo. Pero traicionó a Cristo. Vendió a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Qué obtuvo? ¿A qué le supo esa gran cantidad de dinero que recibió? A nada. No encontró satisfacción en ese dinero. Por el contrario, encontró frustración, vergüenza, culpa, que lo llevó a quitarse la vida y a pasar la eternidad en el infierno. El profeta Sofonías afirma: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Ni su plata ni su oro podrá librarlos de la ira de Jehová. Sofonías 1:18. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué nos estás diciendo todo esto? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque el amor al dinero es la causa fundamental de todo lo inmoral, de todo lo perverso, de todo lo que está alejado de la vida piadosa de Cristo. Peleamos por dinero. Las familias se destruyen cuando hay herencias. Por dinero, por bienes materiales, se pierde la hermandad, se olvida que que nuestros padres construyeron eso y lo hicieron con la ilusión de proveernos algo en su gracia, Dios. Pero por unos metritos más, porque tú construiste, porque tú no me diste, porque tú esto, ¿y dónde quedaron los aretes de perlas de mi mamá? ¿Sí? Y el reloj Rolex de mi papá. Y por dinero se deshacen y se matan las familias. Y no entendemos. Y no entendemos. Porque raíz de todos los males, de todo lo inmoral, de todo lo perverso, es amar. Y aquí el amor enfatiza poner la confianza y la seguridad en el dinero. Creer que se es algo porque se tiene dinero.
Y dice Pablo, el cual codiciando a algunos, implica el cual algunos se esforzaron por obtenerlo de cualquier manera. Esta codicia es una mala pasión que gobierna el corazón, la mente y la voluntad por obtener dinero, acumular riquezas, poniendo su fe, su seguridad y su esperanza en el dinero. Pero ya dijo Pablo, nada te vas a llevar. Desnudo llegaste al mundo, desnudo te vas a ir, sin nada. Dicen que Carlomagno pidió que cuando se muriera lo pasearan en su ataúd, sí, con las manos abiertas, para que fueran testigos de que en la muerte no se pudo llevar nada de todo el imperio que construyó. Nada. Los que codician el dinero se extravían de la fe, se descarrían, se apartan de la verdad del Evangelio, se salen del camino de justicia, se salen del camino angosto que lleva a la vida eterna. Y el énfasis es que estas codicias los hacen permanecer descarriados toda la vida. Toda la vida. Y además de que se extravían de la fe, son traspasados de muchos dolores. Traspasados literalmente, penetrados enteramente, atravesados de muchos dolores. Una aflicción intensa. Tenemos que entender que el dinero no es intrínsecamente malo, el dinero es neutro, hermanos. El dinero es neutro. Pablo condena el amor al dinero, no al dinero mismo. El amor se vuelve la raíz del que salen todos los males. Tal amor hace que las personas se complazcan, presuman, distorsionen la justicia, se aprovechen de los pobres, mientan, engañen, roben y asesinen, sin poder satisfacer nunca su amor por el dinero. Siempre quieren más a cualquier costo. Salomón dijo, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, porque esto es vanidad, aire, humo, vacío. Significativamente, el deseo de riquezas es más peligroso que las riquezas mismas. Y no solamente los pobres son los que desean ser ricos, también los ricos quieren ser más ricos. Pero tenemos que entender que la piedad es la que enriquece. La persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Y si Cristo es nuestro satisfactor y nuestro proveedor fiel, y nos ha dado todo, como dice la Escritura, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces somos ricos porque no necesitamos nada. El filósofo griego Epicureo dijo, con relación al contentamiento, al secreto del contentamiento, no se trata de añadir más a las posesiones del hombre, sino de quitar sus deseos. Desear menos nos dará contentamiento. Ninguna cantidad de dinero compensa la falta de contentamiento, porque el que ambiciona el dinero no se satisface del dinero. Rockefeller, el multimillonario, dijo, he hecho millones, pero no me ha traído felicidad alguna. Y agregó, el hombre más pobre que conozco es el que nada más tiene dinero. Es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero pobre no significa piadoso ni rico impío, ni tampoco lo es al revés. La Biblia nos muestra hombres fieles a Dios que tenían riquezas materiales. Abraham, David y Salomón. El problema de la codicia, de la avaricia, de la falta del contentamiento no es un asunto de finanzas,
es un asunto del corazón. El corazón regenerado por la gracia de Dios tiene la convicción de vivir por y para Cristo. Y todo lo que hace, comer, beber, todo lo hace para la gloria de Dios y para mostrar esa gloria a todos. Y así vive la piedad, porque la piedad es raíz de todos los bienes. Y el creyente busca el bien del prójimo, en tanto que el hombre que ama enriquecerse está dispuesto a cometer cualquiera de todos los males. Todo tipo de injusticia, mentira, fraude, engaño, inmoralidad, para lograr su propósito. Los genuinos creyentes buscan a Dios, aman a Dios, sirven a Dios, confían en Dios, sin importar cuánto tienen en la cartera. El amor al dinero y el contentamiento se excluyen mutuamente. Para todos los impostores de la fe es evidente que el oro, la plata, el dinero sustituye a Dios. ¿Cuántos problemas vivimos por el dinero? Porque no tenemos, porque nos lo quitan, porque no nos dan lo que merecemos. ¿Cuántos problemas genera el dinero? Citando otra vez a Crisóstomo, él dijo: haz desaparecer el amor por las riquezas y cesarán la guerra, las luchas, las enemistades, la discordia y la envidia. Que nuestro corazón busque lo eterno y se goce, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros para poder amar a Dios por encima de todo y de todos. Oremos, hermanos. Dios bendito, te alabamos, Padre, y te damos gracias, porque somos ricos en ti, en tu gracia, en tu misericordia, en tu perdón, en tu amor, en tu fidelidad. Somos ricos, Señor, y no necesitamos nada, porque tú lo eres todo para el genuino creyente, para el piadoso, para el que vive la piedad, dejándose guiar por tu espíritu para hacer tu voluntad, por el que confía en tu provisión, por el que está convencido de que nada se va a llevar de este mundo, y por el que vive contento, porque tú, siendo rico, te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros en nuestra pobreza. Que valoremos la riqueza espiritual de tu palabra, de tu Santo Espíritu morando en nosotros, y compartamos las riquezas de tu evangelio, del arrepentimiento y del perdón de pecados, porque para eso, Señor, para eso nos salvaste y para eso has dejado a tu iglesia, para proclamar las riquezas de tu reino. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén.